Esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ahora saltamos 2 capítulos en el Evangelio de Juan. Estábamos meditando hasta ayer el capítulo del Buen Pastor, en el capítulo número 10, y ahora pasamos a este capítulo 12, de un modo bastante abrupto tal vez, porque este capítulo 12 empieza en el versículo 44, pero tiene una continuidad maravillosa con el Evangelio que hemos estado escuchando durante estos días, que relata, ¿no?, esta identidad que Jesús revela de sí mismo como el buen pastor. Ya desde el 1 de mayo recordábamos, ¿no es cierto?, que Jesús no se llama a sí mismo yo soy el buen carpintero, sino que dice yo soy el buen pastor. ¿Y por qué se identifica con esa profesión? Porque verdaderamente Él vino a formar un rebaño al mundo, y tal vez la profesión de pastor es más comunitaria. El carpintero puede trabajar solo, ¿cierto?, con sus herramientas, con su taller, y hacer cosas maravillosas, porque Jesús también se dedicó a esa labor tan digna durante 30 años en Nazaret junto a su Madre Santísima y siguiendo la enseñanza de su padre adoptivo San José. Pero Jesús se identifica a sí mismo como el pastor, porque Él vino a formar una comunidad. Y esta comunidad llamada Iglesia es la familia de Jesús. Recordemos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto en 2 dimensiones, porque somos seres espirituales y por lo tanto podemos amar, tenemos capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre devolver este gesto de amor a Dios que nos ha amado primero, con amor gratuito y libre, es decir, aceptar ser amigos de Dios, elegir el camino de la vida, es solamente posible porque somos seres espirituales, inmateriales, viviremos para siempre. Después de la muerte, nuestra alma seguirá existiendo y por la fe sabemos que un día vamos a resucitar y recuperar nuestro cuerpo. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Jesús se llama a sí mismo, yo soy el buen pastor, está expresando su identidad. Pero la identidad más profunda de Cristo es yo soy el Hijo de Dios. Quiere decir que Él forma parte de una comunidad, forma parte de una familia que es la Santísima Trinidad. Él se explica a sí mismo, no de manera autónoma, sino de manera relacional, porque Él forma parte de una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando dice yo soy buen pastor, está diciendo que Él también tiene una misión paternal en este mundo. Y la misión del Padre, la tarea de la Madre, y aquí a poquito para celebrar el Día de la Mamá, de domingo, es justamente dar la vida a sus hijos y mantener la vida en ellos y guiarlos, conducirlos por el camino de la vida, de la verdadera felicidad. Entonces, por eso Jesús es pastor, porque congrega a sus ovejas y las guía y también las protege y da su vida por ellas.
¿no? Entonces, en el fondo, Él vino acá a formar una familia. Por tanto, nuestra identidad también es que somos parte de una familia. Nosotros también somos hijos en el Hijo, con mayúscula, somos hijos de Dios y somos hijos de una familia también. Tenemos nuestros padres, tenemos nuestros hermanos, tal vez nuestra familia a lo mejor no es muy funcional hoy en día, no todas las familias están bien estructuradas, pero la familia normalmente es el núcleo, es el nido donde se forma nuestra alma, nuestra vida, y ahí establecemos nuestros principales lazos de amor. Y justamente es en la familia donde podemos nosotros disfrutar la vida de la manera más noble posible, ¿no? Hay gente que muchas veces ha gastado mucho su vida viviendo para trabajar. Y la verdad debería ser lo contrario, deberíamos trabajar para vivir. El trabajo ennoblece al hombre, lo dignifica, es un medio de sustento también, de sobrevivencia a veces, pero es un medio. El fin es el amor, y el amor nosotros lo vivimos en la familia humana que tenemos y que hemos formado o en la cual pertenecemos, y sobre todo esta gran familia espiritual que llamamos la Iglesia, que es el rebaño del buen pastor. Hoy entonces pasamos a este capítulo 12, donde Jesús refuerza esta idea de que somos seres relacionales, no somos seres independientes. Cuando el hombre o la mujer quiere ser totalmente autónomo, quiere ser como un semidios y se convierte en el fondo en un monstruo, porque esa no es nuestra autenticidad. Nuestra vocación es hacer personas dependientes, relacionales, y también con una cierta autonomía para cumplir nuestra misión en la vida, ¿no es cierto? Es bueno tener un poco de independencia también, pero en definitiva somos seres profundamente dependientes, ¿no? Porque tenemos familia y somos hijos. Entonces, cuando alguien quiere mandarse solo, cuando alguien quiere hacer su propio proyecto de vida sin preguntar a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Entonces, es lamentable, pero es muy probable que esa vida no va a ser auténtica, porque un proyecto que uno determina sin buscar la voluntad de Dios muchas veces fracasa. ¿Por qué? Porque no es un proyecto que está de acuerdo con la autenticidad profunda del ser humano. El ser humano es un hijo de Dios, está llamado por lo menos a vivir como Jesús, ser un hijo en el Hijo con mayúscula. Y Jesús hoy día dice de una manera muy hermosa: yo no hago nada por mí mismo. Es increíble esto porque Él es Dios, verdaderamente. Él es el ser más poderoso que existe en la tierra. Él creó el universo, Él nos da la vida, y sin embargo Él se reconoce a sí mismo como dependiente. Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que enseño, todo lo que yo digo y anuncio, es lo que el Padre me ha enviado, lo que el Padre me ordenó, es lo que yo debo decir y comunicar. Entonces, esta dependencia amorosa del Padre, que es plenamente auténtica, porque Él no hace esto de mala gana, sino que la voluntad del Padre es también su voluntad. Él se apropia 100% de la voluntad de Dios y la hace su propia misión de vida. Por eso Él se siente tan feliz. Y así como nosotros nos sentimos contentos cuando decimos: el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Jesús, yo confío en ti, no confío en mí. ¿Por qué nos sentimos contentos? Es porque estamos imitando a Jesús en esta dimensión tan profunda, en esta identidad tan radical que forma parte de la vida de Jesús. Yo soy el Hijo, yo tengo un Padre, yo provengo de mi Padre y la misión que yo tengo en la tierra la hago en su nombre. Por eso también Él dice: el que cree en mí también cree en mi Padre, el que me ve a mí también ve a mi Padre, el que me recibe a mí también recibe entonces a Dios Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Esa
es la mayor autenticidad y la mayor felicidad que podemos alcanzar. Sentirnos parte de una familia, donde tenemos un padre, donde tenemos una madre también, ¿cierto? El Espíritu Santo, el amor en la Santísima Trinidad, es como la función materna que une al Padre, al Hijo, en la ternura del afecto y el amor. Precisamente el Espíritu Santo se define como el amor, el Dios amor entre el Padre y el Hijo. Y la familia humana, compuesta por papá, mamá, hijos, representa de la mejor manera posible en este mundo lo que es la imagen de la Santísima Trinidad. Entonces, queridos hermanos, la consecuencia práctica que nosotros vemos en esta gran enseñanza del Evangelio de hoy es que cuando nos desvinculamos de esta misión y de esta identidad, en realidad nos ponemos tristes, nos perdemos, nos desorientamos simplemente, ¿no? Y es muy fácil caer en la angustia, caer en el sinsentido, en perderle el gusto a la vida. ¿Por qué? Porque hemos perdido el camino. Nuestro camino es seguir las huellas de Jesús, que es el Hijo de Dios. Si nosotros somos hijos junto con Jesús, entonces a Dios no le tenemos miedo, sino que lo amamos profundamente y agradecemos y acogemos con gusto el amor que Él nos ha brindado, porque Él nos amó primero y envió a su propio Hijo para dar la vida por nosotros. Entonces, lo que vemos en el mundo hoy, tal vez, sacando una consecuencia más práctica todavía, es que estamos pasando un tiempo de crisis. ¿Por qué Dios permite que el mundo entero, todo el planeta, esté sometido a este gran miedo de la pandemia? ¿Por qué pasa esta prueba? Hay personas que dicen, no, esto no es un castigo divino. No, puede ser que no sea un castigo que Dios envió directamente. Es algo que nosotros mismos a lo mejor buscamos. Cada uno cosecha lo que siembra. Pero nunca olvidemos que todo lo que ocurre en el mundo y en la historia es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo permite, aunque no lo quiera directamente, es porque va a obtener un bien mayor de ese mal que está sucediendo. Entonces, aquí vemos que con esta pandemia, el mundo entero ha perdido un poco ese orgullo, esa soberbia que teníamos, de la cual todos formábamos parte en mayor o menor medida, de creernos semidioses, ¿no? Que es una actitud realmente diabólica y satánica. Cuando la serpiente le dice a Eva, come el fruto prohibido, le está diciendo, tú serás como una diosa. Ustedes serán como dioses. Ustedes se mandarán solos. Ustedes podrán tener plena autonomía. No dependan de Dios. No le hagan caso a sus mandamientos. Qué ridículo pensar que ustedes van a morir. Ustedes no morirán, serán inmortales siempre y serán semidioses. Vemos ahí entonces en este discurso satánico un montón de mentiras y verdades mezcladas que en definitiva son un gran engaño. Y justamente entonces Eva cae en esta tentación y peca, comete el pecado original y junto con ella peca Adán. Y así todos nosotros tenemos un poco esa tendencia al mal, a querer ser como semidioses. ¿Y cómo se nota esto concretamente, no? Vivíamos en un mundo en que confiábamos mucho en nuestra tecnología, en la capacidad de aumentar nuestra expectativa de vida. Decíamos, ¿por qué no vamos a vivir hasta los 80 o hasta los 100 o quién sabe más? ¿No? Y había personas científicos incluso que se atrevían a hablar de inmortalidad. Pero al mismo tiempo cometíamos y seguimos cometiendo pecados gravísimos como el aborto. ¿Ya? Al año, desde el 2010 más o menos, se cometen 60 millones de abortos al año, ¿no? En el mundo, en todo el mundo. Imagina, hermano, lo que es esto, 60 millones de abortos. 60 millones de seres humanos, niños y niñas, que no pueden nacer, porque por un motivo u otro les hemos negado la posibilidad de vivir. 60 millones. ¿Cuántos muertos llevamos por el coronavirus? 260.000, hasta el momento más o menos, en todo el mundo. 260.000 contra 60 millones
de niños abortados al año. Y entre estos 260.000 muertos que nos producen mucha pena y mucho dolor, nosotros también tenemos esa posibilidad de morir. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a la muerte, nosotros, yo puedo adquirir el coronavirus. Yo puedo caer en una cama con respirador artificial. Yo tal vez no voy a sobrevivir a esta enfermedad si la contraigo. Entonces ahí la cosa es distinta, es muy distinta. Ahora es un problema mío. Yo me enfrento a la muerte y a un problema ante el cual no tengo la solución, no tengo el control. Y por eso viene el miedo universal, el miedo a morir, el miedo a la muerte. Y por eso se explica esta cuarentena impresionante y esta reacción mundial. Realmente nos hace pensar nuevamente, yo no soy Dios, no somos eternos, no somos inmortales, no somos, como decía el demonio, semidioses, ni dioses, no somos titanes. Somos simples seres de carne y hueso que podemos vivir por la gracia de Dios y que algún día vamos a morir. Pero que esa muerte, por la gracia de Jesús resucitado, se puede transformar en una puerta a la vida eterna. Claro, entonces ahí la muerte, el sufrimiento, la pandemia, cualquier dolor, hasta la persecución, tiene sentido. Tiene sentido tomar la cruz de Cristo. Pero en definitiva es bueno darse cuenta de eso. Nosotros no somos Dios, no somos inmortales, no somos titanes, no somos semidioses. Somos pobres criaturas humanas, pero en nuestra nada somos también grandes. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios nos hace grandes. Desde el momento en que Él toma nuestra naturaleza, se hace hombre, nos da la posibilidad a nosotros de ser hijos de Dios. Pero entrando en el plan de Dios es distinto. Es distinto querer divinizarse, formando parte de la familia de Dios, al modo de Dios, con el camino que Jesús nos traza. Y Jesús es entonces el Hijo de Dios que ha venido al mundo para congregar a sus ovejas, para llamar a todos los que escuchan su voz, a todos los que quieren seguir este camino de la obediencia a Dios. En definitiva, en esta frase tan fundamental que está en la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no? Y en el cuadro de la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. Si nuestra actitud, queridos hermanos, fundamentalmente es la confianza en Jesús, estamos por buen camino. Sabremos escuchar la voz del pastor. Podremos decir con Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo, en mi vida, estoy realizando lo que Dios quiere. Padre Celestial, venga tu reino, hágase tu voluntad, no mi voluntad. O mejor dicho, Padre Celestial, por amor a tu Hijo Jesús, haz que tu voluntad sea mi voluntad también, que lo que tú quieres para mí sea mi mayor deseo. De tal modo que en mi vida yo pueda decir con Cristo, ya no vivo yo haciendo mi soberana voluntad, sino vivo haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios ha planeado para mi vida. Ese es mi proyecto ahora. Hago lo que Dios me dice que haga. Y eso es mi gran alegría. Esa es mi vocación, mi llamada. Seguir los pasos de Jesús. Ser hijos en el Hijo y no ser semidioses o titanes o supermanes que actúan confiando en su propia capacidad, en su propia fuerza. Dios nos quiere engrandecer. Dios nos quiere dar una vida sublime, una vida maravillosa. En la vida eterna, por cierto, pero aquí también quiere que desarrollemos todos nuestros talentos. Pero no para envanecernos en nuestra propia, entre comillas, grandeza, sino para decir, todo lo que hay en mí, que es bueno, es un don de Dios. Y lo único que yo tengo que ofrecer en realidad a Dios es mi pecado, mi nada, porque yo provengo de la nada, y realmente mi miseria. No tengo nada más que ofrecerle. Pero ofreciéndole mi corazón herido, enfermo, yo sé que Dios me va a mirar con ternura, porque Él es Padre, porque Él es un médico amoroso que ha venido al mundo trayendo a Jesús, su Hijo, para sanarnos y para constituirnos en su familia, la familia de los hijos de Dios, el rebaño del buen pastor. A este Jesús damos la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Los dejo un poco meditando en este momento estas palabras del Evangelio y yo voy a buscar